¿Vas a coger el micrófono? Yo creo que no hace falta, ¿no? Lo único que a lo mejor, si hay streaming, a lo mejor se necesita el micrófono. ¿Hace falta, Tony, para grabar, hace falta el micrófono? Sí. Pues luego. ¿Cómo? Sí, pero se va a estar me voy a levantando. estar moviendo. Pues le das aquí. Y ya está. Si ves que se te va apagando, hay otro arriba muy Vale, pila. vale. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí en nuestra casa, en la Casa Cabildo, en el Salón de Actos del Cabildo. Muchas caras conocidas, con lo cual es una alegría volverlos a ver y, sobre todo, muchas caras nuevas, que también es una alegría para nosotros. Bueno, no sé si conocen, si no, les informo. Esto es un acto organizado dentro de lo que es la semana o en el marco de la Semana de los Europea de Geoparques. Es una semana que se celebra una vez al año, entre el mes de mayo y junio, en la cual se celebran, digamos, las actividades vinculadas con el patrimonio geológico y con nuestros geoparques. Esta es la primera actividad que tenemos en esta semana de geoparques, la conferencia que va a dar el doctor Martínez Frías, y para nosotros es un honor, desde luego, tenerlo aquí otra vez más, aprovechando su gran generosidad, la gran generosidad con su tiempo, y que se haya, digamos, que haya aceptado el darnos esta conferencia. Que por otro lado va a ser grabada, o sea que en cualquier momento la van a poder ver en el canal de YouTube del Geoparque. Sencillo, Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo. Siempre que presento a Jesús, la verdad que lo hago un poco a la carrera, porque me impone, pero voy a utilizar, aunque sea una línea de diálogo, de redacción, para contarles un poco lo que es Jesús. Jesús, para quien no lo conozca y para el que lo conozca, que lo sepa, es doctor en Ciencias Geológicas en la Universidad Complutense de Madrid, es experto en meteoritos, geología planetaria y astrobiología. Ha realizado estancias de formación e investigación en las universidades de Leeds, en el Reino Unido, en Heidelberg, en Alemania, en Toronto, Canadá, y en California, en Estados Unidos. Actualmente es investigador científico en el Instituto de Geociencias, que es un instituto mixto formado por científicos del Centro Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, y de la Universidad Complutense de Madrid. En el IGEO trabaja en el grupo de investigación de meteoritos y geociencias planetarias. Es responsable del laboratorio de geociencias de aquí, de Lanzarote. Es un laboratorio gestionado de forma mixta entre el Cabildo de Lanzarote y el Instituto de Geociencias, que funciona desde hace más de 20 años. Además de ello, es director de la Red Española de Planetología y Astrobiología y es profesor honorífico del Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Carlos III de Madrid, investigador asociado del laboratorio de la Universidad de Hong Kong y colaborador científico del Planetary Ability Laboratory de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Sí, todo eso. En realidad tengo como 2 páginas más, pero voy a ser breve. O sea, tiene 2 páginas más de currículum breve. Ojo, breve, es el currículum breve. Bueno, yo les invito a que, es muy activo en las redes sociales, sobre todo en Facebook y en Twitter, les invito a que lo conozcan. En él pone unos posts muy interesantes sobre la planetología y sobre todo sobre Lanzarote. Y ahora ya me voy a centrar más en la parte de su carrera que yo más conozco. Desde hace 4 años trabaja con nosotros, con el Cabildo de Lanzarote y en concreto con el Geoparque y la Casa de los Volcanes, gracias a un convenio de colaboración entre el IGEO y el Cabildo de Lanzarote, relacionado con los análogos planetarios. A lo largo de esos 4 años se han generado una serie de productos y de artículos científicos, sobre todo conferencias, charlas. Este convenio, desgraciadamente, no es un proceso, ha llegado a su fin y esperemos que próximamente lo vinculemos otra vez a nuestro cabildo, porque la verdad que es una joya y ha sido muy importante a la hora de lanzar nuestro proyecto. Fruto de ello es el folletito, yo digo folletito, pero vamos, la guía didáctica que pueden recoger en la entrada, los que no lo han hecho,
en la cual se refleja los trabajos llevados a cabo en el convenio y nos aproxima a lo que es Lanzarote como la frase que ha, digamos, hecho famosa Jesús, Lanzarote, Marte en la tierra, ¿vale? Entonces, les dejo sin más que con el protagonista de la conferencia de hoy. Espero que disfruten. Recuerden que hay el folletito, está en la entrada. Recuerden que si quieren pueden ver la grabación, como les dije antes. Y recuerden que este es el primer acto de una serie de actividades y eventos que tendrá lugar en la isla con motivo de la celebración de la Semana de los Geoparques. Y le invitamos a seguir las actividades en nuestro Facebook, que es Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo, y ahí podrán seguir todas las actividades en nuestra página web. Les dejo con Jesús y espero que disfruten tanto como hemos disfrutado nosotros de él. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Elena. No sé si se me oye bien. Bueno, yo antes de empezar, gracias por venir, gracias por estar aquí, buenas tardes. Para mí es un placer y es un honor poder estar de nuevo en la Semana Europea de los Geoparques, aquí en Lanzarote. Y antes de empezar la charla, me gustaría hablar un poco de los resultados que aquí están sintetizados en esta guía didáctica, que lo que pretende ser es una especie de guía ciudadana, acercando lo que hemos hecho de manera sintética y sencilla pues para todo el mundo, para el gran público. Me gustaría comentar que hay tres aspectos muy importantes que se pueden destacar del convenio de colaboración entre el Cabildo y el IGEO, el Instituto de Geociencias. Yo he intentado pensar cómo sintetizar estos tres aspectos de manera clara y sencilla, y yo creo que el primero sería desde el punto de vista científico, claramente. Desde el punto de vista científico, yo creo que hemos conseguido de manera pionera poner en valor algo que no se había destacado hasta que nosotros habíamos empezado, y es que Lanzarote realmente Lanzarote y el archipiélago Chinijo, lo que es el geoparque, es una auténtica perla científica desde el punto de vista de los análogos planetarios, y hemos conseguido además poner a Lanzarote en la vanguardia, en la primera línea de los análogos planetarios, sobre todo como análogo de Marte a nivel mundial, a nivel internacional. Esto es algo que es así. En estos 4 años, Lanzarote era conocido pues, por su parque nacional, por sus volcanes, por toda su belleza, por su riqueza geológica, pero esta componente planetaria pues, no se había destacado, y nosotros hemos puesto en valor algo que había pasado desapercibido. Es como cuando estás viendo un cuadro y hasta que no llega un especialista en otro tema, pues no te hace ver que en ese cuadro hay otros elementos que también son importantes, pero que con los mismos elementos que había en el cuadro obtienes otro tipo de interpretaciones. Y eso es, yo creo que uno de los principales aspectos, que es el científico. Hay otro aspecto que yo creo que es importante y muy destacable, tan importante como el primero, que es esa conexión entre lo que es ciencia y sociedad. Entonces, nosotros hemos tenido un papel muy activo durante estos casi 5 años, porque ahora en el 2018, hace 5 años, un papel muy activo con conferencias, con seminarios, con mesas redondas, con charlas para los más pequeños, para los más grandes, e incluso aspectos relacionados con la educación de alto nivel, como es la instrucción de astronautas. Es decir, que esta conexión entre ciencia y sociedad se da desde el punto de vista también geoeducativo. Yo creo que esta es una segunda componente, la parte educativa o formativa de este convenio, ¿no? Y, por supuesto, la divulgación y la comunicación, ¿no? que es lo que pretendemos hacer con estas charlas. Y luego hay un tercer aspecto que yo creo que también es muy importante, que es el aspecto institucional. El aspecto institucional dentro del marco de los geoparques de la UNESCO. Yo creo que este tercer aspecto hay que ponerlo también en valor. Y es que dentro de los geoparques de la UNESCO, ahora los veremos, que hay bastantes geoparques a nivel mundial, hay más de 100, ahora lo veremos en detalle, pues este es un geoparque que está sirviendo como modelo a nivel internacional del trabajo que hemos hecho en cuanto a ciencias planetarias y astrobiología. Y además es que lo hemos publicado científicamente en revistas de primer nivel. Es decir, que desde el punto de vista de la UNESCO de los geoparques se está empezando a utilizar el geoparque de Lanzarote y Archipiélago Chinijo como un modelo que puede ser extrapolable a otros geoparques de distintos países. Entonces, desde el punto de vista institucional, también es otra componente importante. Yo creo que estos 3 aspectos, si a Elena le parecen apropiados, son 3 aspectos destacables como outputs o de lo que ha sido el convenio, ¿no?
Bueno, y ahora ya, con su permiso, no me enrollo más y voy a empezar la charla. La charla la he estructurado en varias partes. La primera de ellas... ¿Se me oye? La primera de ellas es una parte introductoria, que la pueden leer ustedes. He intentado sintetizar aquí lo que son los geoparques, lo que ha supuesto los geoparques desde el año, casi hace 20 años, desde el año 99 hasta el 2018. En el 99 se propone por primera vez ante la UNESCO la creación de un programa de geoparques y se define un geoparque como un área definida que presenta rasgos geológicos de especial relevancia, rareza o belleza. Ya veremos cómo ha cambiado de manera sustancial el concepto de geoparque. El concepto de geoparque, al principio, en el año 99, era algo que se refería prácticamente solo a lo que es la geología, a lo que es la singularidad geológica, que tenía que ser pues, algo relacionado con un concepto especial o una metodología especial relacionada con las ciencias de la Tierra. En el año 2001, en el Comité Ejecutivo de la UNESCO se decidió no perseguir el desarrollo de un programa de geoparques de la UNESCO, sino apoyar los esfuerzos que ya estaban realizando una serie de Estados miembros. Y en este sentido ya había se había creado en el 2000 la Red Europea de Geoparques por 4 espacios naturales. Y España, en este caso, había tenido un papel relevante, porque nosotros hemos sido pioneros dentro del ámbito de los geoparques. Bueno, hay que decir que España es el primer país a nivel mundial, si estoy en lo cierto, en cuanto a número de reservas de la biosfera, y el segundo país a nivel mundial en cuanto a geoparques. Es decir, que tenemos una biodiversidad y una geodiversidad realmente notables, importantes, ¿no? Bueno, entonces han sido la Reserva Geológica de la Alta Provenza, en Francia, el Museo de Historia Natural del Bosque Petrificado de Lesbos, en Grecia, el Geoparque Vulkaneifel, en Alemania, y el Parque Cultural del Maestrazgo, en España. Estos fueron los 4 espacios naturales que se llamaban en ese momento, que fueron los que dieron lugar a todo lo que ha surgido después en cuanto a los geoparques. En el 2001, también en España, en Almería, se firma el convenio de cooperación entre la Red de Geoparques Europeos y la División de Ciencias de la Tierra de la UNESCO, por la cual ya la UNESCO concedió su apoyo a la red. Y en el 2004 se crea la Red Global de Geoparques y se firma un acuerdo por el cual la Red de Geoparques Europeos pasa a ser el órgano que regula el ingreso de la Red Global de Geoparques. Y se produce un cambio importantísimo en el concepto de los geoparques. Ya no es lo que suponía al principio de un área solamente referida a su importancia o su relevancia geológica, sino que un geoparque europeo es un territorio que debe incluir un patrimonio geológico particular y una estrategia de desarrollo territorial sostenible. Es decir, que un geoparque tiene que estar siempre asociado, tiene que tener, hoy lo veníamos hablando, una importancia geológica, pero siempre tiene que venir asociado a un programa de desarrollo territorial. La componente humana, la componente cultural, incluso, como se indica aquí, también pueden tener interés arqueológico, ecológico, histórico o cultural. Todos estos aspectos son aspectos fundamentales para que la UNESCO conceda el marchamo de geoparque. O sea, no solamente la geología. Eso ya se sobreentiende que tiene que tenerlo y de eso estábamos hablando hoy. Bueno, pues esto yo creo que es importante en esta semana de los geoparques poner en valor estos aspectos. Bien, está la página web de la UNESCO, donde pueden entrar ustedes. Aquí está toda la información sobre los geoparques, cómo se gestionan, quiénes son los responsables, etcétera, etcétera. Los geoparques además han entrado con mucha fuerza en la UNESCO en los programas, por ejemplo aquí en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dentro de lo que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Agenda 2030 ya los geoparques están teniendo un papel fundamental. Es decir, que ya se puede decir que se están consolidando el programa a nivel internacional, por supuesto la UNESCO y la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, que ha sido pues, una entidad, una organización también fundamental, pionera en el desarrollo de esto, aunque luego la UNESCO ha sido la que ha puesto pues, el paraguas a toda la red de geoparques, ¿no? Este es el mapa actual de los geoparques, creo que está actualizado ya a los nuevos que han entrado este año. Este año han entrado 13 nuevos geoparques, uno de ellos también español, en Cataluña. Nosotros, como comentaba, en España somos el segundo país después de China en número de geoparques y a nivel mundial hay 140 que pertenecen a 38 países. Esto está actualizado prácticamente la semana pasada.
que es cuando hace 2 semanas, cuando se produjo la entrada ya oficial de los últimos 13 geoparques. En España son 12 geoparques los que hay ahora. Bien, vamos a pasar ya a la parte más marciana. O sea, ¿por qué vamos a ir entrando poquito a poquito, despacio, a por qué los geoparques son importantes, por qué son importantes algunos de ellos, como el de Lanzarote para Marte, y al final nos centraremos en el aspecto de Marte en concreto. Bien, yo tengo que hablar, no me queda otro remedio, de lo que es mi especialidad, la geología planetaria o astrogeología, ¿no? Y también la habitabilidad y la astrobiología, que también es mi especialidad, ¿no? Entonces, todo lo que están demostrando las misiones planetarias, sobre todo las misiones a Marte, esta es una fotografía auténtica, este es un selfie del rover Curiosity, que es una misión en la que estamos participando desde sus inicios. Nos incorporamos en España en el año 2004, además hay una estación ambiental, que es la estación REMS, que es una estación española. Pues todas las misiones a Marte nos están diciendo que la geología tiene un papel fundamental para el conocimiento del origen y la evolución de los planetas, y también para la determinación de las condiciones de habitabilidad. ¿Por qué? Pues porque nosotros los geólogos somos capaces de ver cosas que otros no ven, y donde otros ven solo piedras o rocas, nosotros podemos ver las texturas, si están estratificadas, si son volcánicas, si son sedimentarias, si tienen agua, si están alteradas, si están frescas, y eso nos permite determinar los ambientes, los paleoambientes, las condiciones físico-químicas, las condiciones ambientales en las que se formaron esas rocas y esos minerales. Y eso es muy importante a la hora de establecer cualquier intento de búsqueda de vida. Si nosotros queremos buscar vida en un cuerpo planetario, tenemos que saber en qué ambiente estamos trabajando, porque no es lo mismo utilizar biomarcadores, marcadores de vida biológicos, si no sabemos si esa vida se encontraba microbiana, estoy hablando en Marte, se encontraba en un océano, en una zona volcánica, en un río o en un lago. Es muy importante esa conexión entre la geodiversidad y la biodiversidad, entre el ambiente y la búsqueda de vida, la vida que pudiera existir allí. Por eso la geología está siendo muy importante dentro de lo que es el contexto de Marte, también de Plutón, de las lunas heladas. Ahora se está viendo que está habiendo geología en muchos cuerpos planetarios. Y además se está viendo una cosa que luego veremos con más detalle, y es que es fundamental que un cuerpo planetario tenga actividad geológica, tenga vitalidad geológica, para que pueda tener vida. ¿Por qué? Pues porque si nosotros plantamos la huella en un objeto que no tiene geología, que no tiene volcanes, no tiene geodinámica interna, no tiene geodinámica externa, no tiene vitalidad geológica, no tiene energía, esa huella va a permanecer ahí por los siglos de los siglos, ¿no? Como ocurre en la Luna, ¿no? Sin embargo, en un cuerpo que tenga energía es capaz de remodelar su superficie. Y esa remodelación de la superficie hace que esté continuamente creando, destruyendo, modificando ambientes donde la vida puede emerger y evolucionar. En un objeto inerte, desde el punto de vista geológico, la vida va a tener muy pocas posibilidades de emerger. Pero en un objeto que está continuamente creando distintos ambientes, modificando distintos ambientes y generando otros nuevos, la vida tiene más posibilidades donde aparecer. ¿De acuerdo? Por eso, ahora, todos los criterios de búsqueda de vida, desde el punto de vista astronómico, astrofísico, incluso en los planetas extrasolares, están teniendo en cuenta la actividad geológica. Se está buscando objetos o cuerpos planetarios que tengan actividad geológica, porque buscarlo en un cuerpo inerte, desde luego, la probabilidad va a ser mucho menor. ¿De acuerdo? Bien, para estudiar Marte yo siempre pongo esta imagen, me gusta mucho, que son los 4 pilares donde nosotros obtenemos información de Marte. Los 4 pilares son los meteoritos de Marte, que son fragmentos de Marte que llegan a la Tierra en forma de meteoritos, impulsados por gigantescos impactos que han chocado contra Marte, las misiones a Marte, que estamos viendo que nos proporcionan una información directa del planeta rojo, las cámaras planetarias. Esta es una imagen de la zona de cámaras planetarias del Centro de Astrobiología en Madrid, donde nosotros podemos simular las condiciones de Marte, la radiación ultravioleta, la presión atmosférica, la temperatura, incluso podemos introducir determinados gases, como CO2, en el que es rica la atmósfera de Marte, tal vez metano, y podemos trabajar y hacer análisis, salvando las distancias, como si estuviéramos en Marte. ¿De acuerdo? Y finalmente hay un cuarto aspecto que es importantísimo, un cuarto pilar informativo sobre Marte, que es los análogos de Marte. Como indico aquí, no hay ninguna zona en la Tierra que sea exactamente como Marte o como ningún otro planeta o luna de nuestro sistema solar. Ninguno, porque son planetas que han tenido un origen distinto, una evolución distinta, se encuentran a una distancia distinta del Sol, tienen unas características físico-químicas distintas, unas rocas que son diferentes. Pero dicho esto,
sí es posible identificar determinados lugares denominados análogos terrestres, como es el caso de Lanzarote. En Canarias hay varios sitios, también aquí en Lanzarote yo creo que es la perla, el laboratorio por excelencia, ¿no?, que presentan características que se aproximan a las existentes en el presente o en el pasado. Entonces, estos análogos se pueden utilizar, estas zonas se pueden utilizar para validar modelos científicos, para validar modelos geológicos concretos, para probar nuevos instrumentos, probar nuevas tecnologías, y para, de alguna manera, hacer una preciencia de la ciencia que se va a llevar a cabo después en las misiones espaciales, en las misiones a Marte o a la Luna, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por eso el estudio de los análogos es importantísimo. Bien, este es Marte, como es en la actualidad. Marte tiene dos polos helados, el polo norte y el polo sur. Además tienen hielo de agua y hielo de dióxido de carbono. Están, las zonas de ambos tipos de hielo están bien cartografiadas por la Agencia Espacial Europea. Marte es una gigantesca bola volcánica. Ya nos vamos acercando a Canarias y a Lanzarote. Es una gigantesca bola volcánica, fundamentalmente basáltica, ¿vale? Fundamentalmente basáltica, aunque se ha visto que hay una complejidad petrológica y geoquímica mayor, sobre todo en los primeros estadios de evolución de Marte. Es decir, las rocas han tenido una mayor complejidad en cuanto a las interacciones del manto y la litosfera marciana, que han dado lugar a distintos tipos, como llamamos nosotros, de suites o de series ígneas, volcánicas. Pero vemos aquí que tiene zonas volcánicas, como puede ser la zona de Tarsis, o tiene volcanes enormes como el Monte Olimpo, el Olympus Mons, que es un volcán, o tiene estructuras enormes, ¿no?, cañones gigantescos, ¿no?, tiene megaestructuras volcánicas. Es decir, que Marte, siendo más pequeño que la Tierra, porque Marte se encuentra en cuanto a tamaño entre la Luna y la Tierra, tiene unas estructuras volcánicas muchísimo mayores. Y luego, si quieren, en el debate podemos explicar por qué. Pero esto es lo que nos interesa desde el punto de vista de la búsqueda de vida. Y es que Marte, si era así, si es así en el presente, todos los modelos indican que en el pasado Marte tenía agua líquida en su superficie y tenía un ciclo hidrológico e hidrogeológico muy similar al de la Tierra, o pudo tenerlo, con un gigantesco océano, con ríos, con lagos, con mares, y al menos el agua líquida estuvo estable sobre la superficie de Marte durante, siendo conservadores, los primeros 1000 millones de años de su evolución. La edad de Marte es aproximadamente la edad de los planetas terrestres o planetas telúricos, unos 4.550 millones de años. Bien, pues de esos 4.550 millones de años, aproximadamente, siendo conservadores, durante los primeros 1000 millones de años hubo agua líquida en su superficie. ¿De acuerdo? Hubo escorrentía superficial, hubo ambientes acuosos y tenemos muchas pruebas, muchas evidencias de ello, como veremos. Y esto nos hace ser optimistas en cuanto a la búsqueda de vida, al menos vida pasada. Por ello, cuando estamos hablando de la búsqueda de vida en Marte, tenemos que pensar también desde el punto de vista geológico, como pensamos nosotros, y es pensando en el tiempo. ¿A qué Marte nos estamos refiriendo? ¿Al Marte antiguo o al Marte actual? O en cuanto también a los análogos. Cuando hablamos de análogos de Marte, hay análogos que se parecen más al Marte actual y análogos que se parecen más al Marte antiguo. En este caso, en el caso de Lanzarote, que es el caso que nos compete, nos interesa mucho más el Marte antiguo, porque es una zona volcánica con agua, volcanes y agua, además fundamentalmente de tipo basáltico, y desde el punto de vista astrobiológico mucho más interesante, y mucho más divertido también, más entretenido, ¿no? Para que se hagan ustedes una idea de la envergadura, del tamaño del Monte Olimpo, he superpuesto el Monte Olimpo a la península ibérica para que vean que se trata de un volcán gigantesco. Es un volcán de más de 23 kilómetros de alto y aproximadamente 500 kilómetros de caldera. Es un volcán en escudo, se llaman así volcanes en escudo, porque bueno, tienen la forma del escudo de un guerrero. Aquí podríamos tener algo parecido en la zona de Famara, por ejemplo, que serían los restos de un gigantesco volcán en escudo, pero para que se den cuenta de la envergadura, de la magnitud de estos volcanes y de la importancia que pudieron y que debieron tener también para modificar las condiciones de habitabilidad de la superficie de Marte. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo, bueno, esto es el esquema, estamos viendo que los volcanes emiten ingentes cantidades de agua y de CO2 a la atmósfera. Esto lo estamos viendo ahora con las erupciones. Y por lo tanto, los volcanes, o sea, no se pueden estudiar las condiciones de habitabilidad pasada, antigua, del Marte primitivo, sin tener en cuenta la importantísima actividad volcánica que tuvo Marte.
¿Qué pasa? Que Marte ha cambiado. Marte era así antes, Marte es así ahora. No sabemos exactamente qué ha pasado. Hay muchos estudios al respecto, pero no sabemos con certeza exactamente lo que ha ocurrido. Pero todo parece indicar que, al igual que las estrellas también tienen un ciclo vital, y hay distintos tipos de estrellas, los planetas también tienen un ciclo vital, sobre todo los planetas de tipo terrestre, como es el nuestro, en nuestro caso. Y esos planetas, los planetas pierden la energía. Marte tuvo que tener un campo magnético, similar al de la Tierra, que nos protegía del viento solar. El viento solar es un viento que procede del Sol, que es un viento protónico, que directamente, si no estuviéramos protegidos por el escudo del campo magnético, prácticamente barrería la atmósfera, nos machacaría la superficie. Nosotros tenemos esa protección del campo magnético que tuvo que tener casi con toda seguridad Marte en el pasado. Ahora se ha descubierto recientemente, en el año 2006, remanencias magnéticas en Marte, pero como puntos, pero no como un campo magnético a escala planetaria. Marte, por lo tanto, perdió su vitalidad geológica. Ya veremos que no la ha perdido del todo, pero perdió su energía, perdió su vitalidad geológica. Los volcanes dejaron de enriquecer la atmósfera con las emisiones de volátiles, el campo magnético se perdió, el viento solar comenzó a barrer la atmósfera, como nos ha demostrado la sonda MAVEN de la NASA, y Marte ha pasado a ser un planeta mucho más residual, en el que sus características pues, han cambiado de manera sustancial, han cambiado sus características de habitabilidad. Por lo tanto, la supuesta vida que tengamos que buscar aquí, o que podamos encontrar en el Marte antiguo, hace 3.000 millones de años, es muy distinta de la que tal vez pueda existir aquí, porque no se descarta que pueda haber vida en Marte, ni siquiera actualmente. Eso no está descartado. Ahora mismo es especulativo lo que estoy diciendo, pero no se descarta porque sabemos que aquí en la Tierra, bajo condiciones muy similares a las del Marte actual, también hay microorganismos que pueden sobrevivir. Es decir, que aunque las probabilidades son más altas de que existiera vida en el Marte antiguo con agua líquida, no se descarta que en el Marte actual, por debajo de la superficie, porque en la superficie la radiación ultravioleta es muy intensa, es una radiación muy penetrativa, está entre 200 y 400 nanómetros y destruye cualquier compuesto orgánico. Esto, bueno, cuando nos ponemos con los rayos UVA, nos ponemos colorados, ¿no? Pues allí la radiación es tremenda y lo que hace es que nos quema los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos no son estables en la superficie de Marte. Pero sí hemos hecho pruebas en los que con tan solo una capa de 300 micras de basalto, o de 1 milímetro de yeso, pues ya una supuesta colonia bacteriana estaría protegida de esa radiación. Es decir, que no tenemos que perforar muy abajo para que esa supuesta colonia de microorganismos, en caso de que existiera en la actualidad, estuviera protegida con tan solo una pátina de 300 micras de polvo de basalto, como el de aquí de Lanzarote. Bien, en Marte probablemente en el pasado hubo una tectónica de placas no tan compleja como la de la Tierra, pero sí con placas de pequeño tamaño. Sin embargo, ahora en Marte lo que sí podemos distinguir son dos grandes placas. Es lo que se llama la dicotomía litosférica marciana. Es un palabra aquí. Es la placa del hemisferio norte, que es una placa mucho más lisa, mucho más renovada, es una corteza mucho más moderna, más... el ser lisa lo que significa es que ha habido algo que la ha protegido de los impactos o que ha hecho que remodelara su superficie. El índice de craterización es un índice que se viene utilizando en los cuerpos planetarios también para datar de manera relativa unas superficies con respecto a otras. Esas superficies que están intensamente craterizadas son aquellas en las que el cuerpo planetario no ha sido capaz de remodelar su superficie a través de procesos geológicos. Por eso se puede hacer una datación relativa de superficies teniendo en cuenta el índice de cráteres que presentan. Bien, pues tenemos dos grandes placas, la placa del hemisferio norte y la del hemisferio sur, que salvando las distancias podrían ser equivalentes a la corteza oceánica mucho más fina de la Tierra y a la corteza continental mucho más gruesa también de nuestro planeta. ¿De acuerdo? Bien, ahora poco a poco, bueno, gracias a las misiones, como veremos más adelante, hemos obtenido muchísima información sobre Marte. Marte es mucho más geodiverso de lo que podría parecer en un principio. Y si vemos el mapa de Marte, esto es un mapa extendido de Marte con la zona de Tarsis, el Monte Olimpo, vemos la zona del hemisferio sur y el hemisferio norte, vemos que tiene una complejidad geológica realmente tremenda, ¿no? En cuanto a las misiones, la misión que se encuentra ahora trabajando en Marte es la misión del rover Curiosity. A mí me gusta esta imagen porque es clarísima en cuanto a la complejidad del rover. Yo creo que este rover supone además un punto de inflexión
de todas las misiones robóticas en cuanto a rovers que se han enviado a Marte, porque no es un coche pequeño, como podrían ser el Sojourner o los Mars Exploration Rover. Estamos hablando de un coche, aquí hay una persona detrás que se ve la escala, un coche de 3 metros de alto, de casi 1 tonelada, y que lleva 80 kilos de instrumentos científicos miniaturizados, que están continuamente proporcionándonos información sobre las características de la atmósfera y de la geología, de las rocas, de los minerales de Marte. Y yo creo que supone un punto de inflexión porque, bueno, lo que se va a enviar o lo que se pretende enviar, como puede ser, por ejemplo, bueno, ahora ha salido la misión InSight de la NASA, que va a hacer estudios geofísicos del interior de Marte, pero también hay otra misión, está la misión europea, que ha tenido muchos retrasos, que es la misión ExoMars, donde también estamos participando. Son rovers que tienen unas características similares, en cierto modo, al del rover Curiosity, o la NASA Mars 2020, que también es una misión de la NASA en la que estamos participando a través de un grupo de Los Álamos. Bien, pero antes hablábamos de que Marte había perdido toda su vitalidad geológica, y ahora veremos que no es del todo así. Esto es un trabajo que tuvimos la suerte de que nos publicara, además fuimos portada en la revista Nature Geoscience, y es que lo que vimos es que existe agua líquida en la noche marciana. No es que existan lagos, ni ríos, ni nada por el estilo, pero sí hay evidencias. Esta es una imagen tomada de NASA, donde vemos que durante el día la radiación es mucho más intensa, el material se seca, pero dentro de lo que es el regolito, el suelo volcánico, el material fragmentario, el material de suelo volcánico basáltico de Marte, existen unas sales que se han identificado que son los percloratos. Y estas sales lo que hacen es que actúan como si fueran esponjas, de manera que durante la noche hay una absorción del vapor de agua atmosférico que baja hacia el regolito y que luego se vuelve a secar durante el día. Pero a unos pocos centímetros por debajo de la superficie, pues podría existir, o todo parece indicar que podría existir, no agua líquida como la que vemos, pero tal vez sí un material mucho más hidratado en una especie de barrillo, salvando el término, en el que habría una impregnación de este vapor de agua absorbida por estos percloratos que actuarían en forma de esponja. Esto nos hace también ser positivos a la hora de buscar vida en la actualidad en Marte, y nos hace ser positivos también a la hora de encontrar una cierta ciclicidad, un ciclo diurno-nocturno que nos dice que Marte todavía no está muerto, sino que hay un tipo de interacción en la vertical entre la atmósfera y el suelo marciano. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a los análogos terrestres, bueno, yo he tenido la suerte de poder trabajar en distintas zonas del mundo, pues en Islandia, en Costa Rica, en la Antártida, en Mauritania, en varios sitios, pero como decía al principio, en España tenemos una gran geodiversidad y hay análogos, por ello, que están reconocidos internacionalmente, pues como la zona del Río Tinto, o la zona del Golfo de Cádiz, con emisiones de metano, luego lo veremos, o la zona de Campos de Calatrava, en Ciudad Real, o Bujaraloz, o Canarias, por supuesto. Nosotros hemos trabajado sobre todo en Tenerife y en Lanzarote, o la zona de Almería, en Jaroso, Sorbas, Cabo de Gata, ¿no? Y hay muchos otros. O sea, todos estos que hemos propuesto seguramente son solamente pues la punta del iceberg de muchísimos tipos de análogos que podemos identificar y estudiar aquí en nuestro país, ¿no? Bien, aquí he traído algunas imágenes de trabajos que realizamos en la Antártida, por ejemplo. En la zona de Isla de Decepción estuvimos estudiando, es una zona volcánica también, es una zona abierta por los fuelles de Neptuno, por aquí se entra con el barco, y hay emisiones asociadas a las erupciones volcánicas, y vimos que había, bueno, estuvimos estudiando la composición química y la composición mineralógica del suelo, ¿no? Esto es otra zona en Islandia, donde, bueno, aquí tenemos, esto es Islandia, esto es Marte, esta es Lorena, la decana de la Facultad de Geológicas, y estuvimos haciendo un estudio comparativo también entre determinadas zonas de alteración mineralógica en Islandia con determinadas zonas de alteración mineralógica, en este caso en el cráter Gusev de Marte, ¿no? También hemos estudiado análogos en cuanto a impactos meteoríticos, también tenemos impactos meteoríticos aquí en la Tierra, hay identificadas más de 180 estructuras de impacto. Este es un estudio que hicimos, además impulsado desde Canarias, desde el Museo de la Naturaleza y el Hombre, de Ciencias Naturales de Tenerife, por el doctor Francisco García Talavera, donde hicimos una campaña al desierto del Sáhara,
estuvimos estudiando algunas estructuras de impacto meteorítico. La zona del río Tinto, que es un río extremófilo, un río acidófilo, donde el pH puede alcanzar valores de 1. Esto fue un proyecto que hicimos con la NASA hace unos años en el Centro de Astrobiología, estudiando la mineralogía, la geoquímica y también la microbiología, los ecosistemas extremófilos del río Tinto. La zona del Jaroso, en Sierra Almagrera, en Almería, donde estudiábamos sobre todo la jarosita. La jarosita es importante, como veremos, porque se identificó en Marte en el año 2004, y es un mineral importantísimo, que también lo hemos identificado aquí, por cierto, porque nos indica de manera inequívoca que se requiere la presencia de agua líquida para que se forme este mineral. Es decir, que encontrar jarosita en Marte implica de manera clara que ha habido agua. Esta es una gigantesca masa de jarosita que yo encontré. Y bueno, pues por ejemplo, esta persona que se ve aquí es Gotthard Klinkelhofer, que es la persona que diseñó el espectrómetro que identificó la jarosita en Marte en el año 2004, en la zona de Meridiani Planum, con el rover Opportunity. Bueno, otros estudios los hemos hecho también, he tenido la suerte de poder entrar. Algunos estudios interesantes en Marte son estudios subsuperficiales. ¿Por qué? Pues ya lo veremos también, que los tubos de lava son unas zonas potencialmente interesantísimas para el estudio, para la búsqueda de vida y también para la vida que vaya a trasladarse para los futuros astronautas, ¿no? Y es muy interesante estudiar ambientes donde haya minerales que se han encontrado en Marte y que estén protegidos de esa radiación que hemos visto que es tan dañina, tan hostil. Por eso, bueno, esto es la geoda gigante que hay en Almería, en Pulpí, también en el sistema hidrotermal del Jaroso, donde son cristales gigantescos de yeso, algunos de métricos, donde, bueno, pues también hemos hecho algunos trabajos caracterizando estos minerales y los ecosistemas que viven aquí. En el Golfo de Cádiz, identificamos, estos fueron 2 tesis doctorales, carbonatos de metano. Se ha visto que en Marte podría existir metano, se ha identificado metano por varias vías. El profesor Muma y el profesor Formisano identificaron metano en Marte. Ahora yo creo que el orbitador de ExoMars nos puede dar alguna información al respecto mucho mayor sobre la existencia o no de este metano. Y bueno, pues nosotros hemos estudiado los ambientes donde hay minerales y donde hay microorganismos que viven en este ambiente de metano, para saber qué tipo de posibles microorganismos, en caso de que existieran, podrían existir en Marte o existieron en el pasado. Esta es la zona de Campos de Calatrava. Aquí, por ejemplo, pues no hay mucha gente que sabe que aquí hicimos las pruebas del prototipo del sensor de temperatura del suelo en Ciudad Real, que está ahora funcionando en Marte, del rover Curiosity. Y las pruebas las hicimos aquí en España, en este afloramiento del volcán de la Yezosa, donde también es un volcanismo también fundamentalmente basáltico, ¿no? O bueno, pues por supuesto en Canarias. En Canarias hicimos trabajos, hemos hecho trabajos en Tenerife, en varias zonas. Aquí, bueno, aquí está también Klinkelhofer, y hemos hecho estudios con espectrómetros portátiles, donde podemos analizar la composición mineralógica y la composición química directamente sobre el terreno y luego comparar estos resultados con los análisis en el laboratorio. Aquí fue unos estudios que hicimos en la zona de los Azulejos, del Teide, que es una zona que seleccioné porque es muy interesante, porque se puede seguir fácilmente la influencia hidrotermal, el hidrotermalismo, gracias a estos colores tan bonitos de alteración hidrotermal de la roca volcánica, ¿no? Y bueno, ya llegando a la perla, ¿no? Llegando a Lanzarote, ¿no? Está la página web del Geoparque. Estas son las 2 páginas simultáneas que surgieron cuando se inició el convenio. El convenio era la realización de estudios de lugares de interés científico, geoeducativo y geoturístico en Lanzarote como análogos para la exploración e investigación de Marte. Y bueno, yo creo que los resultados pues, han sobrepasado todas las expectativas, sobre todo desde esos 3 puntos de vista que comenté, el científico, el formativo, educativo y el institucional. Aquí vienen algunos resultados, por ejemplo, esto además lo presentó Elena, este póster lo presentó en el Inglis Riviera, en el Geoparque. Hemos presentado numerosos trabajos en congresos internacionales. Aquí ya identificamos y definimos las rutas relacionadas con Marte, algunas de ellas. Este es un trabajo, un estudio mucho más reciente, donde, como estamos viendo, la importancia científica y educativa de los geoparques como análogos planetarios, lo que comentaba de la parte ejemplar, ¿no? La parte modélica del geoparque, porque está sirviendo como ejemplo para otros geoparques.
Esto se ha publicado en la revista Episodes, que es una revista Q1 de primer nivel, la revista oficial de la IUCS, de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Está realizado en colaboración también con Elena y la profesora Rosario Lunar. Algunas actividades que algunos de ustedes ya conocen porque han participado también, como la guía planetaria de Lanzarote, algunas conferencias, también salidas al campo. Esto fue unas charlas, los de Café, Debate y Ciencia, las charlas en Caldera Blanca. Es decir, que hemos intentado combinar todos los aspectos relacionados con ciencia, formación, divulgación, comunicación y también sin olvidar la parte institucional, que es muy importante. Bien, aquí he traído algunas imágenes donde se ve esta conexión. Casi, como se dice, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Las conexiones en cuanto a analogías entre, bueno, pues las zonas de Marte y Lanzarote. Marte y Lanzarote. Alguno diría cuál es cuál, ¿no? Si no le pusiéramos el planeta y la isla al lado, ¿no? Bueno, esto es Nili Patera, este es el corazoncito, ¿no? O, por ejemplo, esto es un paleolago que se ha identificado en Marte, que lo identificó el rover Curiosity, en el cráter Gale, que es donde está trabajando, y aquí tenemos pues algo también similar, ¿no? Parecido, en el Golfo, los Glicos, o redes filonianas atravesando el material volcánico en Marte y en Lanzarote, o tubos de lava, por ejemplo, tubos de lava enormes que se han identificado en Marte, y este no se ve muy bien, pero bueno, aquí tenemos el volcán de la Corona con el tubo de lava, ¿no? Aquí hay uno de los ejemplos de estos trabajos que ahora mismo se han visto muy reforzados, muy potenciados por Francesco Sauro y por su equipo, que han estado trabajando y haciendo un estudio realmente espectacular, yo creo, de una reconstrucción tridimensional. Además se han hecho un montón de trabajos, también de una conferencia el año pasado sobre el tema. Y bueno, los tubos de lava son importantes porque, al igual que en el pasado, pues probablemente nuestros antepasados eran cavernícolas y utilizaban las cuevas para protegerse de las condiciones hostiles del ambiente, pues tal vez en el futuro también los astronautas tengan que ser, al menos en parte, cavernícolas, utilizando estos tubos de lava y para protegerse. Entonces, ahora se están evaluando distintos tipos de hábitats para mandar a la Luna o a Marte, porque en la Luna también hay tubos de lava, y se está viendo que podría haber o hábitats directamente naturales, que podrían ser los tubos de lava, hábitats artificiales, se podrían llevar módulos inflables, etcétera, etcétera, o hábitats mixtos, por ejemplo, donde se hiciera una especie de cierre de la entrada del tubo de lava y luego se utilizará también el tubo de lava como habitáculo. Bien, ya para terminar rápidamente, este es un programa que ha supuesto también un espaldarazo a nivel internacional de lo que es el Geoparque y lo que estamos llevando a cabo, que es el programa Pangea. Es un programa de la Agencia Espacial Europea que está dirigido por Francesco Sauro y por Loredana Besone, que es un programa que es Planetary Analog Geological and Astrobiological Exercise for Astronauts. Y bueno, pues esto es de la primera edición. Este año se va a celebrar ya la tercera edición y yo creo que para nosotros fue una gran satisfacción y a nivel nacional que se eligiera además Lanzarote como zona de instrucción de astronautas, ¿no? Entonces hemos participado una serie de instructores. En la primera edición tuvimos a Luca Parmitano, a Pedro Duque y a Matías Maurer, a 3 astronautas, italiano, español y alemán. Esta imagen es del año pasado, esto es aquí, en Lanzarote, y bueno, pues se puede ver esta Samantha Cristoforetti, que es también una astronauta, y Matías Maurer. Y bueno, esto es de la primera edición, con Elena y todo el equipo, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero que haya sido interesante. Ahora, para terminar, vamos a poner un vídeo que dura unos 10 minutos, que está realizado por la Agencia Espacial Europea, por el equipo de Pangea. Está subtitulado además y espero que funcione bien. Voy a ir comentando algunos aspectos, aunque casi no hace falta, pero...
Lanzarote is really a unique place to make and to perform analysis related with planetary geology and astrobiology, and for understanding the processes which take place in other planets and in other moons. Lanzarote shares very important things which also occurred in the past on Mars. Mars was wet in the past, and this was crucial for understanding the paleoenvironments and also the possible existence of life. We are going through a sequence of different and with an increasing level of difficulties traverses. Taking into account one specific area where we have spotted some scientific questions from satellite images, and then we want the astronauts to try to solve them through their sampling and observations on ground. Steep slope, I would estimate around 30 degrees. The first step for planning a geologic traverse is to characterize the geology of the site from a broad view, and this is possible by analyzing satellite images. We started with Caldera Blanca, which was the first traverse. Very nice calderas and different phases of eruptions, interactions with water, which is one of the main topics related to the, for example, search of life on Mars. Then we went also in a lava tube, so one traverse was underground in a tube made by a lava flow, and this was to understand how this structure forms and how they evolve and which kind of weathering we can find in them. And this is another important planetary topic. Then we went through Tinguaton. The Tinguaton area, it's another volcano, the most recent volcano here in Lanzarote. There is a direct interaction between the water on the ground coming from the sea and the magma flowing out on the surface. Today we are here in Los Clicos. It's the last traverse, is the most difficult one because this area is extremely complex, even for a geologist. It was an increasing in difficulties of interpretation, but the method is the same for all the traverse, and it's to get the most of the information, observations and samples, the right samples from the right place and the right information related to the samples. Protected from the sea. Sampling is a very important procedure which should be made very accurately, because when the sample will be back on the Earth, will be studied for years by the scientists. If you think that Apollo samples are still studied after 30 years, the sampling should be smart enough to characterize all the landscape and also to pick the out-of-context possible rocks. This looks a lot like what it would be in Mars. When they go through a traverse, they analyze the geological landscape, they describe the landscape to the scientists, they identify interesting sites, they change their plan according to what they discuss with the scientists, they sample, they bring back samples, and then they analyze on ground. And this is really how the course was constructed, bringing step by step the astronauts through this exercise of becoming more and more autonomous and less dependent on the scientists that they were guided by. There we go.
seconds. Another 0.6 decimal 6 seconds. Another option is So in general, when we think about exploration, space exploration, we think about settling down on the surface of a planet, of a celestial body of sorts, maybe a meteorite, maybe a satellite, maybe an asteroid or a planet, and then do exploration, trying to figure out the history of this body. In order to do that, there needs to be an understanding between those on the field, those on the ground, and the scientists. They may not be the same people that are doing the exploration. So the explorers need to have some tools. Sometimes the tool needs just to be communication. They need to understand what they're looking at. They need to know how to communicate their observations to the scientists that ask the questions. And that's why a course like this is important. Not because I will be going to Mars or to an asteroid, but because now through courses like this, we can combine our operational experience with the teaching experience of our instructors and come up with the way to instruct the future explorers to do this. The astronauts, when will survey other planets, they will be not with scientists, so they have to learn how to communicate with scientists, and in the meantime we have to learn how to interpret their language when they are describing geological landscape and when they are describing geological feature. Since the astronauts will be our eyes and our hands on the other surfaces, we should be very well coordinated. All the samples that our astronauts are taking will then be used back by the scientists who will create theses for the students. The traverses that we're using now with the astronauts will only be used by the scientists up to the moment when they know everything that they can learn from this site, from a geological perspective. And then they will look for other traverses. So what was built just as a training is becoming an opportunity for science and also an opportunity for education. The benefit that we're trying to obtain from these courses is the fact that when we put together the scientists that in the ground will do the final studies and will do the scientific interpretation, and the astronauts who will go there, if we put the two groups together and make them work together, we'll find a method by which they will work better together, by which one should learn from the other at least a minimum such that they can communicate. And by that we hope to obtain a basis on which to organize the exploration trips once they happen. by another. I took one from the red part. Well, I have to take a picture of it, and you need the name of it. In the place? In place? Well, no, that's okay. But I was preparing this thing. So far, only the Americans have trained astronauts for landing on a planetary surface. These were the Apollo astronauts, and that was 50 years ago. So far, like Europe, has not been involved into preparation and training of astronauts for going on a planetary surface. But Europe wants to go to the moon, and later on Europe wants to go to Mars. So we need to start preparing astronauts for these missions, and that's what we're doing now here. The astronauts are the technicians on the ground that need to work for the scientists here on Earth. So far we have expert knowledge in Europe only with the geologists. The astronauts only have knowledge on the operations side. Both sides need to work together to develop a concept so that it can be run operationally on the moon, on the Mars, but it also needs to satisfy the geology needs. So the scientists need to get the most out of it. doesn't get hit by the flow of water. Geological field training is one step towards
exploration. What it means is that when we think about exploration, we are not satisfied as humans just by seeing robots or rovers collecting a sample and sending us the data. When we think about exploration, we want to see the footprint. We want to see the sand in the gloves of the astronaut, and then we will know that we have explored the planet. And in order to do that and to come back with knowledge, come back with science, come back with something that we can use to better understand our place in the universe, we need astronauts with competence about what they are observing. Muy bien, muchas gracias. Esto sí es el final. Si hay alguna pregunta o alguna cosa que no ha quedado claro. Perdón, necesitan, si no les importa, el micrófono para que se grabe. Sí, era para ver si sabían ya algo respecto al laboratorio posible que se pudiera poner aquí en la zona de Timanfaya, creo que es. Bueno, en Timanfaya es un poco más complicado porque requiere una mayor protección, pero en las zonas de los alrededores no tiene por qué ser Timanfaya, se puede buscar una zona parecida. De hecho, ya lo habíamos hablado Elena y yo, algunas zonas. Esto estaba previsto tal vez en la continuación del convenio, aunque todavía es un tema un poco más a posteriori. Hasta el momento la única zona análoga donde se están haciendo cosas parecidas es en Hawái, efectivamente. Yo conozco a personas que han estado un año entero metidos allí, viendo pues, cómo es el comportamiento, la psicología, cómo trabajan, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es una idea que surgió ya hace un par de años. Yo creo que no la podemos descartar, pero de momento estamos en otros aspectos involucrados. Pero sería, desde luego, desde mi punto de vista, sería muy interesante poder tener en un futuro esa capacidad de tener un sitio también estable, o al menos estable de manera temporal, donde pues no solamente los futuros astronautas, sino también todas estas actividades de divulgación y de comunicación, pues hacerlas aquí en el Cabildo, pero también se podrían hacer en pequeñas salas en esas zonas, ¿no? Podría ser interesante, sí. Hola, buenas. ¿Nos puede decir cuáles son las características que llevan a un astro que sea geológicamente activo a inerte? ¿A inerte? Bueno, básicamente la pérdida de su energía. La pérdida de su energía, nosotros tenemos un campo magnético, tenemos un núcleo, tenemos un manto, tenemos una movilidad interior que nos está generando una geodinámica interna a través del volcanismo y la sismicidad, etcétera, etcétera, y una geodinámica externa que está mucho más controlada por el Sol, donde la geodinámica interna también influye. Pero los planetas terminan perdiendo esa energía. Es decir, no es algo infinito. Los planetas también acaban perdiendo esa vitalidad geológica, igual que las estrellas. Se consume la energía del planeta, pierde el campo magnético. Eso ocurrirá en la Tierra. En la Tierra está estimado que ocurra, todavía nos quedan dentro de unos 3.000 millones de años. Estamos prácticamente casi a la mitad de la vida energética de nuestro planeta, ¿no? Pero obviamente se perderá. Y depende sobre todo del tamaño. Normalmente cuanto más pequeño es un objeto, antes va a perder su energía, su vitalidad geológica, como me gusta decir a mí. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, primero decir que ha sido muy buena ponencia y muchas gracias, Jesús. Mi pregunta es un poco rara. ¿Cuánto tiempo se tardaría vivo en Marte? O sea, ¿cuánto tiempo tarda la radiación en quemar un ser vivo en la superficie de Marte? ¿Sin ningún tipo de protección? Claro, sin ningún tipo de protección. Pues yo creo que duraría muy poco. Pero no solamente porque nos tenemos que dar cuenta de que en Marte en la superficie es hostil desde muchos puntos de vista. Tenemos una atmósfera de dióxido de carbono, es decir, no podemos respirar.
podemos morir, pues no podemos respirar. Tenemos una intensísima radiación que nos quema. Tardaríamos tal vez minutos, no lo sé exactamente cuánto podría durar un cuerpo humano. Desde luego un microorganismo mucho más fácilmente, ¿no? La presión atmosférica es muy baja. No es como en la película esta de Total Recall de Schwarzenegger, que parece que se le salen los ojos, ¿no? Si la han visto ustedes, pero efectivamente la presión está entre 5 y 11 milibares. Es decir, tenemos una presión como la de las capas altas de la atmósfera. Aquí en la superficie es de unos 1000 milibares. Y por lo tanto la presión hace que todo lo que tenemos dentro salga hacia afuera, ¿no? Es decir, que no hay una sola cosa, un solo factor lesivo para nosotros, sino que es una combinación de factores. Yo no sé cuál sería el que acabaría antes con nosotros, ¿no? Pero yo desde luego no me gustaría estar sin ningún tipo de protección allí, ¿no? Bueno, y la temperatura. Estamos hablando de temperaturas de 60 a 70 grados bajo cero, que no está nada mal, ¿no? Yo porque me ha llamado mucho la atención en el mapa que había muchos más geoparques, sobre todo era Europa y Asia, ¿no? ¿Ha dicho usted China? ¿Eso es porque tiene unas condiciones allí diferentes o por algún motivo? Yo creo que son varios factores. Vamos a ver, la declaración del sistema de selección de geoparques es un proceso anual. Todos los años se abre una convocatoria entre el mes de noviembre y diciembre, digamos. Y hay muy pocas, digamos, condiciones, pero una que es muy importante, que por cada país solo se pueden presentar 2 geoparques, ¿vale? 2 candidaturas a geoparque. Precisamente una de las razones que se ha tenido que hacer eso es por China. ¿Qué le pasa a China? China, además de ser un territorio extremadamente grande, que tiene mucha superficie en lo que es el país, pues no sé cuántas veces será lo que es España, tiene además una red nacional que es una cosa no es muy frecuente. Por ejemplo, España no tiene esa red nacional de geoparques. Que yo conozca países con redes nacionales hay muy poco. Yo creo que Alemania, China y Japón, yo no conozco más, que los habrán. Entonces, el tema de China es que tiene su red nacional de geoparques. Lo raro no es que tenga 33, yo creo que 33 son pocos. Debería de tener muchos más. Es así que yo en otras conferencias o en otras charlas he puesto el ejemplo para que se hagan la idea. El mundo de los geoparques en China es otra categoría, o sea, otra liga. No tiene nada que ver como lo vemos aquí en Europa y en España. Es mucho más... está mucho más sólida, es mucho más espectacular, los centros de visitantes son espectaculares, se invierte mucho en geoparques, muchísimo, son del Estado casi todos, claro, como casi todo en China, o como todo en China. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la actualidad, en la red nacional de geoparques hay, yo creo que unos 300 geoparques. Se estima que con las condiciones geológicas que tiene el país se puede llegar a unos 500, más o menos unos 500 en un futuro, ¿no? Eso implica que si solamente se pueden presentar dos candidaturas por país cada año, hay una lista de espera de más de 50 años para un geoparque en China, puede llegar a serlo. Por eso, apostar por China es apostar por geoparque seguro. Casi todos los geoparques, casi todas las candidaturas entran porque han pasado un filtro bastante potente. Ya le digo, para mí la curiosidad no es que haya 33 en China, para mí deberían de haber muchos más en China, pero digamos se ha puesto ese ratio de entrada de 2 para evitar más masificaciones, porque si no, no tendrías 33, tendrías 300 en China. Entonces esa es una condición que se ha impuesto en toda la red a nivel mundial y que solamente se pueden presentar por cada país 2 candidaturas. Se cumple muy escrupulosamente. Y para mí, fíjate, dentro de todo lo que ha dicho Jesús, es más importante que España sea el segundo. Para mí eso sí es lo más curioso, que España es un país que puede ser, no sé cuántas veces China, porque ahora mismo no, pero España, que es 100 veces menos que China, es el segundo país con más geoparques. ¿Sabes? Para mí eso sí que es más curioso. Pero por la geodiversidad. Efectivamente, porque España tiene una geodiversidad, al igual que Italia, que le está muy... Italia es el tercero, me parece. Sí, está entre Italia y Japón. ¿Sabes? Que
Que lo más curioso es que, para mí, o lo más interesante es la geodiversidad existente en nuestro país, en nuestro estado, y que lo haya convertido en el segundo país con más geoparques en el mundo. Existe, siempre lo cuento porque también me parece curioso, el lap, el vacío que hay en Estados Unidos, que no hay ninguno. Que yo lo explico más veces, pero el que lo haya oído, que se tapa los oídos, que aburrido. El problema de Estados Unidos es que para hacer geoparque es muy importante, una de las condiciones fundamentales, que si no, no puede ser geoparque, necesitas un apoyo de UNESCO, sobre todo UNESCO en cada país. El problema es que no sé si saben que pues, hoy en la actualidad Estados Unidos no pertenece a la UNESCO, no es uno de los países que forman parte de la UNESCO, por la crisis de Palestina hace unos años, que UNESCO votó que Palestina fuese un Estado. Y eso, pues en su día, Estados Unidos no lo vio bien y salió de la UNESCO y dejó de financiar UNESCO. Con Obama parece que eso en los últimos años de su mandato se abogó para la introducción otra vez en la UNESCO, pero con el señor que tenemos ahora, pues creo que ha ido otra vez para atrás. Como siempre hay efectos colaterales, hace un año, precisamente en el congreso que puso Jesús en English Riviera, que tuvimos el Congreso Mundial, los congresos son mundiales cada 2 años y europeos cada año, ¿no? La red de geoparques funciona también con redes locales o redes regionales, la nuestra es la europea. Pues hace 2 años en English Riviera había una candidatura de Estados Unidos que evidentemente habrá dejado de existir, porque sin el apoyo de la UNESCO de su país no tiene recorrido. No me acuerdo muy bien dónde era, no era ningún parque nacional de estos conocidos, pero vamos, evidentemente un efecto colateral de estas políticas es que no se puede, no pudo seguir. Y si nos ponemos a hablar de eso, que a lo mejor no es el objeto de la conferencia, un caso parecido, no muy parecido, pero vinculado con este mismo hecho, ha ocurrido en España. En España existía uno de los socios fundadores, Maestrazgo, que lo nombró Jesús, pues ha dejado de ser geoparque precisamente por una retirada de apoyo de la UNESCO en España, que ya es entrar en un asunto más delicado y más profundo, pero es muy importante que tengamos ese apoyo, que nosotros evidentemente lo tenemos, ese apoyo de las oficinas UNESCO en cada país, en cada territorio, en cada país. Explica, y luego además no es algo permanente. Efectivamente, cada 4 años pasamos la evaluación, pues esto es uno de los pocos figuras UNESCO en las que se realiza. Cada 4 años vienen los evaluadores como si fuese la primera evaluación. Te evalúan de arriba abajo y de derecha a izquierda. O sea, todo lo que has puesto en un papel que tienes lo tienes que demostrar. Vienen 2 personas, dos delegados, y como resultado de esa evaluación, les puedo contar que los delegados que vienen a examinarte son compañeros tuyos de otros geoparques en la mayoría de los casos. Y todos diremos, pues qué bien, como somos colegas. Pues no, señor. O sea, se hace un trabajo muy serio, a veces parece que demasiado, y como consecuencia de ello, existen tres resoluciones. Una es la tarjeta verde, significa que bien, has pasado el examen, pero dentro de 4 años te venimos a ver otra vez. Otro resultado puede ser la tarjeta amarilla, que significa que tienes que ir progresando, hay cosas que no están claras, que no funcionan bien, y te dan otros 2 años para que puedas, completar esa fase. Y cuando combinas 2 tarjetas amarillas seguidas, ya es la expulsión, que es una tarjeta roja, que también ha pasado. O sea, hay muchos territorios, en nuestro país no, en cuanto a tarjetas no ha pasado, pero sí hay muchos geoparques que han dejado de existir. Muchos son a lo mejor humo, que se crean y no tienen recorrido. Pues cuando se hace la evaluación se propone la
la expulsión. También es verdad que muchos de esos han vuelto otra vez a insistir, a lo mejor con un cuerpo de gestión o un proyecto más fuerte, ¿no? Pero existen esos son las realidades o los procesos de evaluación, que yo estoy segura que con ese proceso de evaluación que no es nada cómodo, porque cada 4 años es ponerte patas arriba otra vez a recibir lo que crea es una red de calidad, lo que crea es que los geoparques que existan funcionen correctamente y no existan figuras que no tienen contenido. Sí, vamos a ver, yo son 2 preguntitas. La primera es respecto a la posible vida que se puede encontrar en Marte. Se han hecho, usted dijo que tenía en España, no me acuerdo en qué sitio, un sitio para hacer como pruebas para ver qué tipo de microorganismos podrían encontrarse. Perdón. Perdón. Sabemos que lo primero que se coloniza son líquenes en la parte exterior. No se sabe, bueno, yo por lo menos no sé lo que se puede encontrar en la parte interior. Quería saberlo. Y la segunda sería que usted comentó también que en este geoparque se intentaban también a veces traer instrumental nuevo para hacer pruebas. Quería saber qué tipo de instrumental. Gracias. Bueno, el tema de la posible vida que pueda existir en Marte, en otro planeta, depende del ambiente también. Es decir, que estamos hablando de un Marte que fue geodiverso en el pasado, donde tenemos ambientes volcánicos, ambientes lacustres, ambientes sedimentarios, ambientes marinos, ambientes hidrotermales. Es decir, que la vida ha tenido varias posibilidades de emerger y desarrollarse. Entonces, no podemos saber exactamente cuál sería el primer ejemplo de vida. Aquí vamos por las rutas y vemos los primeros colonizadores, ¿no? En concreto, en relación con los líquenes, nosotros hemos hecho algunos experimentos relacionados con líquenes, incluso en la Estación Espacial Internacional. Esto lo lleva una colega nuestra que ha estado aquí el año pasado, que es la doctora Rosa de la Torre, del INTA, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Yo estoy en el proyecto con ella es la jefa del proyecto. Y lo que hacemos es ver determinados tipos de líquenes extremófilos que viven bajo condiciones extremas y también estudiar el sustrato en el que viven algunos y someter a esos líquenes a condiciones de espacio y ver qué es lo que pasa. Entonces, algunos líquenes hemos visto que han sobrevivido bajo condiciones de Marte. Concretamente hay unos líquenes de la zona de Guadalajara, de Zaorejas, que se llama, si recuerdo bien, Circinaria girosa, y este líquen es capaz de sobrevivir bajo condiciones de Marte en las cámaras de simulación. Y también hemos empezado a estudiar líquenes aquí. Y la doctora Rosa de la Torre ya se ha llevado algunas muestras y están empezando ya a aparecer primeros resultados sobre líquenes en rocas volcánicas y ver si podrían ser extrapolables a los basaltos marcianos, por ejemplo, ¿no? Una cortita. Ha dicho usted que era la perla de los geoparques, sí. Y me gustaría saber un poco, ¿consiste en que tiene mucha variedad o es porque, digamos, es lo más cercano que hay a lo que se podría encontrar en Marte? Bueno, como he intentado explicar, tiene características que son muy similares a lo que fue Marte en el pasado. Es volcánico, con agua, el material es basáltico, y luego hay otros 2 aspectos que son muy importantes, que es el de la preservación. Aquí tenemos la reserva de la biosfera de la UNESCO, es geoparque de la UNESCO. Tenemos uno de los parques volcánicos más importantes del mundo, que es Timanfaya. Entonces yo creo que desde el punto de vista científico, desde el punto de vista también del sitio donde se encuentra, dentro de lo que es Europa, es un sitio donde la logística también es muy buena. Y desde el punto de vista tecnológico y de la preservación, pues reúne todas las características más importantes. Además, la isla yo creo que tiene unos límites de sostenibilidad bastante buenos, ¿no? Con respecto incluso a otras islas del archipiélago, ¿no? No significa que en Tenerife no se puedan hacer cosas, o en Gomera o en cualquier otro sitio, ¿no? Pero también la vegetación es mucho más escasa que en otras islas. Eso es muy importante como análogo de Marte, ¿no? Y bueno, sobre todo los basaltos. Y luego hay un aspecto que es el aspecto geodinámico. El aspecto geodinámico también es relevante, es decir, la propia formación de la isla, el tema del punto caliente, etcétera, etcétera. En Marte tenemos una estructura que nos ha generado
estructuras volcánicas enormes, como es el Monte Olimpo, es decir, al no haber tectónica de placas, al ser solamente un punto caliente que se encuentra por debajo, hasta que no se ha gastado la energía de ese punto caliente, el magma ha seguido saliendo hasta formar una estructura y gastarse ya todo el magma que había bajo la superficie. Por eso, porque no ha habido esa movilidad, se generan esas estructuras. Aquí también tenemos un marco geodinámico que, en cierto modo, se asemeja al marco geodinámico de los volcanes marcianos y muchos otros aspectos. Y además ahora se está viendo que las analogías con respecto a Marte ya no se están tomando solamente como sitios. O sea, está habiendo un cambio conceptual en el que en un mismo sitio podemos tener el solapamiento de distintos procesos que pueden ser interesantes para Marte o de materiales. Por ejemplo, determinados tipos de materiales en Marte, por ejemplo, pues hay basaltos, hay jarosita y hay yeso. Por lo que se está buscando no es tanto el sitio, sino el proceso que ha dado lugar a la formación de esos basaltos y que después ha generado minerales de alteración, como pueda ser el sulfato de potasio o el sulfato de calcio con 2 moléculas de agua. O sea que... Hola, quería preguntarle, a ver, la frase aquella que dijo Hawking, que para conservar, si queríamos conservar la vida, había que colonizar otros planetas, ¿eso se puede considerar seriamente o es una butada al estilo de Ford? Bueno, yo creo que no dijo exactamente eso. Creo que lo que dijo es que si queríamos sobrevivir, teníamos que ser capaces de salir hacia el espacio, si recuerdo bien. Y eso lo dijo, pues, precisamente para concienciarnos de que los recursos que tenemos aquí en la Tierra son finitos, que la humanidad está creciendo en cuanto a número, a la población está creciendo de manera exponencial. Y probablemente dentro de 40 o 50 años, no sé si vamos a tener recursos, si sigue este nivel de este incremento, para todos, ¿no? Entonces vamos a tener que buscar, igual que lo han hecho los exploradores en el pasado, es decir, no pueden quedarse en un sitio. Lo que pasa es que antes se exploraba dentro de lo que es nuestro planeta. Ahora ya estamos siendo más atrevidos y somos capaces de explorar otros planetas. Nuestro contexto de exploración está aumentando hacia el espacio. Y ya eso lo vamos a ver. Dentro de los próximos 15 o 20 años pues podremos ver unas primeras misiones a Marte, etcétera, etcétera. Se está viendo que la explotación de los recursos del espacio, que es otro tema que me interesa mucho, que podría ser otra charla muy bonita en el futuro, los recursos del espacio cercano a la Tierra, los recursos de los asteroides, por ejemplo, explotando asteroides o explotando en zonas alejadas de la Tierra, podríamos evitar contaminar nuestro planeta en la explotación. Podríamos obtener recursos de sitios donde estos recursos son mucho más abundantes que en la Tierra. En asteroides, por ejemplo, pues platino, paladio, iridio. En la Luna sabemos que hay también una serie de recursos que son aprovechables por los propios astronautas y otros que podríamos aprovechar nosotros. Es decir, que yo creo que lo que Hawking quería decir es, adelantándose un poco a su tiempo, que teníamos que ser capaces de pensar más allá, pensar fuera de la caja, pensar fuera del planeta en el que estamos y en el que vamos a tener que ser capaces, dentro de 100 o 200 años, de salir fuera de la Tierra a buscar otros entornos. A mí me gustaría, si me lo permiten, hacer referencia a una frase que nos indicó Jesús para la segunda página del libretito, en donde dice: debería ser relevante el ser conscientes de que muy probablemente los padres de los primeros humanos que nazcan en Marte están vivos hoy. Eso pone los pelos de punta, la verdad. Es de Harrison Smith, que es un geólogo planetario y que fue astronauta de la misión Apolo 17. Entonces es un poco en lo que usted comentaba, en esa línea, pues es así. ¿Están cuantificados, según la tabla de los elementos periódicos, están cuantificados los elementos que hay en Marte? ¿Los elementos químicos? Eso. Bueno, teóricamente los elementos químicos son los mismos que hay y los minerales que se han encontrado hasta el momento no se han identificado muchísimos. Aquí en la Tierra creo que hay identificados probablemente más de 3.000 minerales distintos. O sea, la geodiversidad que tenemos en la Tierra, o sea, todo procede de un magma parecido, podría ser basáltico, ¿no? o casi basáltico de tipo condrítico, similar a las condritas, a los meteoritos condríticos, ¿no? Pero nuestro planeta, al tener vitalidad geológica, ha habido interacción. O sea, nosotros estamos continuamente modificando esas rocas con la atmósfera, con el agua,
con la tectónica de placas, que hace que las rocas entren en el interior, se vuelvan a fundir, vuelvan a salir, varios ciclos, se van formando nuevas rocas y nuevos minerales. Y eso hace que nuestro planeta sea muy rico, sea muy geodiverso en minerales. En otros cuerpos planetarios donde esa actividad geológica es más escasa, vamos a tener menos minerales. En la Luna vamos a tener menos minerales, porque no hay esa actividad geológica. En Marte vamos a tener esa mayor actividad geológica y mayor minerales en los primeros estadios de Marte, cuando Marte estuvo activo geológicamente. De los últimos 2.000 millones de años o 3.000 millones de años en la actualidad, al no haber esa dinámica mantélica o cortical, pues Marte no ha generado esa diversidad. Pero los elementos de los que partimos son los mismos. Son los mismos elementos que aparecen en los meteoritos más primitivos. Ahí es donde están los elementos, y en los cometas, los elementos claves que, a partir de los cuales se formaron los planetas terrestres y de los cuales procedemos también nosotros. Como decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas, de ahí procede el fósforo, el carbono, todo. La proporción de elementos. Sí. En Marte es una composición basáltica igual. Es decir, que el contenido en sílice es el mismo. Nosotros analizamos un basalto marciano, o un basalto lunar, o un basalto terrestre. Esto es una de las cosas buenas que tiene la geología, y es que tenemos una serie de leyes y principios que también son extrapolables a otros planetas, igual que en los físicos o los químicos, ¿no? Los biólogos todavía no pueden, porque el único ejemplo de vida es la vida de la Tierra hasta el momento, ¿no? Pero desde el punto de vista geológico nosotros podemos identificar, de acuerdo con nuestra clasificación petrológica de rocas, lo que es un basalto, lo que es una andesita, lo que es una dacita, lo que es un gabbro, etcétera, etcétera, tanto aquí como en cualquier otro cuerpo planetario. O sea que esos principios geológicos se está viendo que están funcionando también en otros planetas. Y las proporciones de los basaltos marcianos son las mismas que las de los basaltos terrestres. La proporción del basalto en sílice creo que debe rondar sobre el 40 y pico %, en sílice en óxido, aproximadamente. Esa es la proporción. Pero básicamente es lo mismo. Y además conocemos la proporción porque se han analizado los meteoritos de Marte, los basaltos marcianos, los basaltos shergotíticos, y se han analizado también las rocas de Marte por el rover Curiosity y otros rovers. Y ya podemos obtener una clasificación perfecta, vamos. La vitalidad geológica de un planeta va ligado a su origen, es decir, cuando se formó, y a qué es debido también que en un núcleo de un planeta empieza a girar y cuando se pare, si termina la energía en función del palo de ese giro del núcleo. Bueno, es una pregunta complicada, ¿no? La actividad si se debe solo a la formación. Bueno, si nos referimos a la formación de los planetas terrestres, que son los que mejores conocemos, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, la Luna también forma parte de este contexto, pero tiene un origen distinto, probablemente por un impacto contra la Tierra, etcétera, etcétera. Los planetas terrestres comparten una serie de procesos genéticos de formación planetaria, en cuanto a planetología comparada, que fue la creación mediante planetesimales, es decir, objetos similares a los meteoritos fueron chocando poco a poco unos con otros, generando objetos cada vez de mayor tamaño, hasta generar un protoplaneta y un planeta, y luego lo que hubo es lo que se llama una diferenciación por densidad. Esa diferenciación por densidad hizo que el material más denso, que sobre todo es rico en hierro y en níquel, cobalto, constituyera lo que es el núcleo, y luego el material menos denso quedó formando capas alrededor. Estoy simplificando mucho, que es el manto silicatado y la corteza, que es, por así decirlo, donde se produce toda la interacción de manera mucho más complicada, por así decirlo, ¿no? Pero la estructura va a ser prácticamente la misma. En Venus tenemos también tenemos volcanismo, en Marte tenemos volcanismo. Es decir, que las diferencias y las similitudes son muy parecidas en los planetas de tipo terrestre. Dependen del tamaño también, la evolución. Lo mismo, Venus es muy parecido a la Tierra en cuanto a tamaño, son prácticamente gemelos, pero Marte es más pequeño y por lo tanto va a perder la energía antes que la Tierra o antes que Venus. Otro tema son, por ejemplo, las lunas heladas. Las lunas heladas de los planetas gigantes son objetos que son muy pequeños y, sin embargo, tienen una actividad muy intensa. Eso sería casi contradictorio a lo que estoy diciendo. Pero lo que ocurre es que ahí los planetas gigantes son los que están donando esa energía mediante la influencia mareal a las lunas heladas. Es decir, no tienen la capacidad intrínseca de generar esa energía porque son muy chiquititos, como puede ser Europa o Io, por ejemplo. Io es un objeto,
donde hay unas erupciones volcánicas enormes que llegan hasta 15 y 20 kilómetros, el volcán Loki, o en Europa, que tiene una corteza helada con criovolcanismo, con volcanismo de hielo, pero en ese caso, siendo pequeñitos, reciben la energía de Júpiter, por ejemplo. Es Júpiter el que dona esa energía mareal y proporciona una actividad geológica. Esto ha cambiado mucho el concepto de habitabilidad y la búsqueda de planetas habitables o lunas habitables, porque ya no hay que buscar solamente, en cuanto a concepto de habitabilidad planetaria, planetas de tipo terrestre, sino que también en lunas heladas son objetivos potencialmente habitables siempre que reciban la energía de otro cuerpo planetario, como es el caso de Júpiter o de Saturno. ¿Vale? ¿Alguna preguntita más? Aprovechen. Dos. Hay dos. Una pregunta. ¿El rover Curiosity qué es? ¿De la NASA o de la ESA? De la NASA. De la NASA. Pero la ESA también tiene algún aparato allí, ¿no? ¿No hay ningún rover europeo? No, todavía no ha habido ningún no rover. No tenemos tanto dinero, Hubo un ¿no? intento, pero se estrelló. Tanta inversión, sí. El Beagle. Pero sí hay un orbitador de la Agencia Espacial Europea. Y luego se va a enviar en el 2020, se va a enviar un rover de la ESA, que además va a llevar un taladro que va a poder penetrar hasta 2 metros. Y otros equipos que nos van a permitir estudiar Marte astrobiológicamente, ¿no? Como un espectrómetro Raman, por ejemplo, ¿no? Que es un instrumento español que va incorporado a esa misión. Pero la ESA, nosotros todavía no hemos conseguido poner, en Europa me refiero, un rover en otro planeta. Y esta es una de las razones por las que no se ha desarrollado la geología planetaria como en Estados Unidos, por ejemplo. Por eso la división de astrogeología de la Sociedad Geológica de América es probablemente una de las más importantes. Sin embargo, aquí en Europa la geología planetaria está empezando a surgir. Pero yo creo que hasta que no tengamos aparatos, rovers, que estén circulando y moviéndose en otros planetas, no nos vamos a dar cuenta de la importancia de los geólogos. Y esto ya es un reclamo nuestro también, ¿no? Como geólogos, ¿no? De todas maneras, lo que sí es verdad, que bueno, que lo dijo él, es que sí existe instrumentación europea, además del equipo de ellos, en el rover sí. de la NASA. Sí, el instrumento español que he dicho, hay un instrumento que es español. Además, nosotros estamos participando. A nosotros nos dieron un premio de la NASA cuando yo estaba en el CAP, al equipo de REMS, por la estación REMS, que es una estación española europea. Y luego hay otros equipos, bueno, hay también investigadores franceses que están colaborando con la NASA. Aunque la misión sea de la NASA, es un equipo muy multidisciplinar. Probablemente estamos trabajando unos 400 científicos ingenieros en el rover. O sea que son equipos potentes. ¿Que sí hemos aprendido? No entiendo. Bueno, creo que hubo un problema en el aterrizaje bastante importante, ¿no? Esperemos que la tercera sea la vencida, ¿no? Nos quedan solo 2 años. Esperemos que sí. Yo creo que no. Yo creo que no. Eso va a quedar ya como chatarra espacial. Bueno, tiene características muy diferentes en cuanto a instrumentación y en cuanto a objetivos. El rover Curiosity tiene un objetivo mucho más centrado en la definición de la habitabilidad de un cráter de impacto y de la montaña central, que es el Mont Sharp, que es una montaña enorme. Pero, por ejemplo, el rover Curiosity no está bien adaptado a la identificación de biomarcadores, por ejemplo. ¿Perdón? Hombre, ojalá dure. Yo creo que puede durar. El rover Curiosity puede durar, efectivamente. Está durando muchísimo. Además tiene energía suficiente para durar. Tal vez el problema pueda venir más relacionado con las ruedas. Pueden ser problemas mecánicos, porque las ruedas ya están empezando a sufrir un deterioro, ¿no? Pero en cuanto a energía, yo creo que puede durar, ¿no? Sí, pueden solaparse. Y también con la de la Agencia Espacial Europea, con ExoMars. O sea, yo creo que puede haber en el 2020
puede haber, si todo va bien, 3 rovers, 2 de la NASA y 1 de la ESA que está funcionando. Bueno, y el InSight, también, de la NASA, que acaba de salir, que ese va a hacer estudios geofísicos sobre Marte, ¿no? O sea, que vamos a tener ahí un atasco de tráfico, ¿no? Yo quería saber, bueno, ya entiendo que hay algunos científicos que trabajan para la ESA y que trabajan para la NASA, pero ellos dos colaboran entre sí con todo continuamente. Sí. O sea, es que tienen cada uno su cosa. No, hay colaboración. O sea, yo, por ejemplo, estoy colaborando con la ESA y con la NASA. Y por ejemplo, uno de los astronautas, ¿no? El italiano, no está de la ESA, pero está ahora mismo en la NASA. Sí. Hombre, Luca Parmitano. Lógicamente hay unos protocolos de trabajo que están ligados a los objetivos de esa misión. Y hay unos aspectos que son confidenciales que hay que mantener en cuanto a ciencia. Pero me refiero a confidenciales para publicar con respecto a las normas de cualquier científico. Pero existe una comunicación bastante fluida. Yo creo que sí. En ese sentido, ojalá los políticos fueran igual de comunicativos que los científicos. Pero yo creo que nosotros tenemos un buen ambiente, vamos, de colaboración. Y además aquí lo vemos. Hemos visto que tenemos alemanes, tenemos españoles, italianos. O sea que aquí en Europa hay un buen feeling en ese sentido. Yo les recomiendo eso, que parece mentira, pero está sucediendo, como decía Jesús, ahora y aquí. Y esperemos que por más años. Les recomiendo que visiten el blog de la ESA y también la página web. Ahí podrán ver cómo pues bueno, más o menos lo que hemos visto en el vídeo, cómo se desarrollan esas campañas aquí. Pues, y la vida sigue, ¿no? Es en la página es esa Cave, de cueva, Cave, con V. Y ahí podrán encontrar cientos de fotografías que se han hecho aquí cuando han estado las expediciones de la ESA, y información sobre lo que sea, o sea, una información que es compartida además y que se puede ver en cualquier momento, y que la verdad que te hace ver que estamos en un sitio privilegiado para que vengan aquí a investigar ese tipo de cosas, y espero que a la larga se vaya quedando aquí ¿sabes?, en la población también esa ciencia, ¿no? Y en la NASA, por ejemplo, el Curiosity, se publican hasta las fotos que salen mal, se publican también. Tienes un número, o sea, tú pinchas en la foto y sale desenfocada o ha salido mal, todo se publica. Y luego, pasado un determinado tiempo, esa información pasa a ser pública. La puede utilizar cualquier persona, porque hay una cadencia en cuanto al uso de la información. Al principio la utilizan los equipos, pero después ya esa información pasa a ser pública y la puede utilizar cualquiera. ¿Algo más? Aprovechen. Muy bien. Jesús tiene mañana tiene un rally de, varias entrevistas en la televisión y en la radio, y además mañana le toca con los más enanos, con los chinijos, con un grupo de cuarto. Lo van a preguntas. Son los peores, ¿eh? Sí. Llevan una semana preparándole preguntas. Están totalmente desinhibidos, además, ¿no? Va a llegar a Madrid arrastrado. Yo, si se me permite la broma, una vez estaba con unos niños pequeños, o sea, tenían 5 o 6 años, y entonces continuamente me estaban preguntando y les estaba contestando. Digo, pues de este tema todavía lo desconocemos, de esto no sabemos. Y ya salta uno y dice, no sabéis nada. Y es verdad, ¿no? Solo sé que no sé nada. Pues nada, muchas gracias a todos y sobre todo gracias a Jesús por su generosidad, y les pido un aplauso, por favor, para él. Bueno, ha quedado bien, ¿no?